Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera de verdad que nos vean o a qué hora nos escuchan, ¿verdad? Hoy vamos a seguir continuando, ¿verdad? Con la lectura del libro de Mateo, ¿verdad? Hoy vamos a leer el capítulo 25, que ya casi terminamos, ¿verdad? Para pasarnos ya al libro de los Hechos, que es una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Y profunda para muchos, ¿verdad? Que de verdad quieren entender en los tiempos que estamos, ¿verdad? Sobre todo, y el por qué muchos se confunden en la doctrina, agregando lo que es de Israel, el físico que vemos ahorita. Nosotros vemos al Israel, ¿verdad? Que se encuentra en la nación, ¿verdad? Estamos hablando de la nación de Israel, que está en la tierra ahorita, ¿verdad? Que es el físico, ¿verdad? ¿Por qué digo físico? Porque el Israel, ¿verdad? El que no ha sido salvo todavía, y ustedes lo pueden ver, Israel no ha sido salvo. Estamos hablando de la nación de Israel que está ahorita, ¿verdad? Y vamos a explicar esto, ¿verdad? En el libro de los Hechos, porque es un libro de transición de judíos a gentiles. ¿Por qué de judíos a gentiles? Pues por la simple y razón, ¿verdad? Que claramente lo dice la palabra del Señor, es que el Señor decidió a salvar a los judíos, ¿verdad? Perdón, a los gentiles, porque tantas veces que el Señor, ¿verdad? Intervino y buscó cómo Israel escuchara, ¿verdad? Israel rechazó a Dios Padre, a Dios Hijo, Jesucristo, y a Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes pueden leer, ¿verdad? Está en el capítulo 8, creo. Sí, donde ustedes, no sé si pueden leer, ¿verdad? Yo creo que es el 7, perdón. Pero vamos a verlo, ¿verdad? Más adelante en el libro de los Hechos, donde Esteban, ¿verdad? Les dice a los fariseos de que ustedes resisten al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces ahí es el último que ellos rechazaron, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, ¿ya? Rechazaron a Dios porque quisieron tener un rey hombre, ¿verdad? El pueblo de Israel dijo, nosotros queremos un hombre, un rey hombre, rechazando a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí rechazaron a Dios Padre, a Dios Hijo, Jesucristo. Bueno, ustedes pueden ver, ¿verdad? Este fue crucificado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, la obra, porque el Espíritu Santo siempre lo que hace es hablar de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente Israel dijo, no queremos saber nada, ¿verdad? Bueno, podemos ver, ¿verdad? A través de la historia, cómo Israel, ¿verdad? Ha sido, lamentablemente, ¿verdad? En su dureza de su corazón, ¿verdad? Porque así lo habla el Señor, no lo digo yo. El Señor siempre envió juicios, ¿verdad? Y por eso entendemos que en el Apocalipsis se habla de pestilencias. No estamos hablando de lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Porque esto realmente, ¿verdad? Creado por el hombre, porque lo que envía Dios no tiene explicación científica, ¿verdad? Entonces, por eso muchos se confunden con todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Porque muchos se confunden con la doctrina y lo mezclan todo, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad? Claramente habla, y esto lo vamos a ir hablando, ¿verdad? Poco a poco en los libros de los Hechos, ¿verdad? El por qué el Señor tiene que castigar al pueblo de Israel. Son 7 días, 7 años, ¿verdad? Siempre ustedes, no sé si han leído, ¿verdad? En lo que ha sufrido Israel, siempre les envía, Señor, pestilencia, envía a una nación que los destruya. ¿Mm? La reciente que vimos ahorita fue en el año de Hitler, ¿verdad? De los alemanes, los nazis, ¿verdad? Ustedes vieron, el Señor permitió pestilencias, muchos estaban muriendo, ¿verdad? Fueron muchos exterminados. Todo esto, ¿verdad? Siempre el Señor mostrando. Por eso es que el Señor Jesucristo habló, ¿verdad? Que
que habrán pestilencia. No estamos hablando de ahorita, ¿verdad? Esto es ya cuando la iglesia se haya ido. Jesucristo, el Señor, estaba hablando muy claro sobre los que estaban en Israel. Por eso el Señor dice, los que están en la ciudad, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios. Los que huirán son los que entenderán. Estos son los que el Señor va a proteger. Por eso dice la palabra del Señor, de verdad, en Génesis, perdón, en Apocalipsis, ¿verdad? Que el dragón irá a pelear con los escogidos, los santos, ¿verdad? Y estos son los que huyen al desierto donde el Señor, de la misma tierra, ¿verdad? El Señor, como Él es el supremo, ¿verdad? Y el único, la tierra se traga las aguas que querían destruir a Israel, ¿verdad? Esa mujer es Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a ir explicando todo esto con detalle, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita lo que estamos explicando es por qué estos capítulos que estamos viendo todavía no era el Nuevo Testamento hasta que Jesucristo dio su vida. ¿Ok? Vámonos primero, como siempre, ¿verdad? Vamos a inculcar esto, lo decimos en cada video para que no haya polémica, no haya señalamiento de dedos, ¿verdad? Yo no digo esto, lo dice el Señor, ¿verdad? Podemos leerlo en el capítulo 9 de Hebreos, ¿verdad? Para que sepan dónde exactamente es que empieza el Nuevo Testamento. Miren, esta Biblia que tengo yo, ya les voy a enseñar. Ya les voy a enseñar cómo dice. Perdón. ¿Ya? El Nuevo Testamento de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Nuevo Testamento. Ok. Pero debemos entender dónde es que empieza. Tenemos que entender dónde es que empieza exactamente. Poner el puntito dónde es. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta dónde es que empieza la doctrina para la iglesia. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 18 dice: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces, si Jesucristo no ha muerto en los capítulos que estamos leyendo, significa que todavía no ha empezado el Nuevo Testamento. No se puede dar porque Él está con vida. 17. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. No puede ser válido hasta que Jesucristo, ¿verdad?, dio su vida. Estamos hablando en la secuencia de la lectura, ¿verdad? No estamos diciendo que todavía, ¿verdad? No, ya es Nuevo Testamento porque Jesucristo dio su vida, derramó su sangre por nuestro pecado y Él ha resucitado y está a la diestra del Padre. Todo está cumplido perfectamente. Por eso la palabra del Señor dice que un más perfecto sacrificio, ¿ya? Nadie lo puede hacer, solo Jesucristo. Entonces ya todo eso está abolido, ¿verdad? Y dice el 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Jesucristo derramó su sangre. Ahora esta sangre que había hablado Moisés se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba en el juicio con Antipas, ¿verdad? Estaba con Festo, con Félix, ¿verdad? Pablo estaba testificando sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a ver, ¿verdad? ¿Me entiendes? Con el transcurso de la lectura vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Nos vamos a leer ya el capítulo 25 de Mateo, que todas son palabras de Jesucristo.
todo está en rojo, ¿verdad? Entonces, versículo 1, lo leemos honrando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al desposado. Tomando sus lámparas. Vamos a escuchar. No significa que tomando sus lámparas, estas vírgenes tienen el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor aquí. Entonces el reino del versículo 1 otra vez. Entonces el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes, 10, que tomando sus lámparas salieron a recibir al desposado. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué símbolo tiene el aceite? ¿Qué es el símbolo del aceite? El Espíritu Santo. ¿Ok? No tiene nada que ver que porque hacemos cosas buenas, o sea, hacemos obras, ¿verdad? De esa manera nosotros recibimos aceite. No, eso es mentira. Es simplemente escuchando el Evangelio de Salvación, aceptándolo, reconociendo, ¿verdad? En el estado depravado que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque pecamos y vamos a pecar hasta que nos muramos, aunque no queramos, pero pecamos, ¿verdad? Muchos no entienden. El Señor Jesucristo, al dar su vida, su sangre está en el cielo. Ahí está, todavía está, ¿verdad? Y cada quien que acerca y acepta su naturaleza pecaminosa, reconoce y con su boca dice que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Está aceptando el sacrificio de Jesucristo. Esa persona es, en ese instante, es ungida con aceite que el Espíritu Santo sellado permanente, ¿verdad? Por toda la eternidad, ¿verdad? La lámpara es el cuerpo. La lámpara es el cuerpo. El aceite, el Espíritu Santo. Entiendan bien. ¿Ok? Versículo 3. Las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. 5. Tardándose el desposado, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el desposado viene, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no, para que no nos falte a nosotros y a vosotras. Id antes a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y entre tanto que ellas fueron a comprar, vino el desposado, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Aquí está hablando el Señor de los que aceptan el Evangelio y los que rechazan el Evangelio. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí claramente el Señor está diciendo que nunca las conoció. ¿Por qué? Porque no aceptaron. No aceptaron quién era Él. ¿Verdad? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino del cielo es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y se partió inmediatamente lejos.
Entonces el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos e hizo otros 5 talentos. Semejantemente también el que había recibido 2 ganó también el otro 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y hace cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando, también él había recibido 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado con ellos. Su señor le dijo: Bien has hecho, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. No hizo nada, ¿verdad? Mas respondiendo su señor le dijo: Mal siervo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo recibiera lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo aquel que tiene le será dado y tendrá en abundancia, mas al que no tiene, a lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será llorar y crujir de dientes. Aquí no está hablando del infierno, ¿verdad? Aquí no está hablando del infierno el Señor. Aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros se nos ha dado, ¿verdad? La verdad. ¿A quiénes hablamos? Nos quedamos callados. No hablamos de Jesús. ¿Qué se va a recibir? ¿Qué recompensa va a recibir uno? ¿Verdad? ¿Qué recompensa va a recibir uno sin trabajar para el Señor? ¿Verdad? Para que no pongan peso muchos. Cuando caminamos, trabajamos para el Señor. Cuando estamos en casa, trabajamos para el Señor. Cuando estamos en el trabajo, trabajamos para el Señor. Cuando nos encontramos entre la gente, trabajamos para el Señor. ¿Verdad? Nosotros somos embajadores de Cristo, hombres y mujeres. ¿Verdad? Así que hay que pensar bien esto, ¿verdad? 31. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Con su iglesia viene el Señor, ¿verdad? Y serán juntadas delante de él todas las naciones y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los que han aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me regocijasteis. Desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me vestisteis,
Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y recogimos, o desnudo y te cubrimos? Perdón, o desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. ¿Ya? Aquí ya está hablando el Señor, ¿verdad? De los que no son suyos. Está hablando el Señor a los justos, que son justos, justificados por Él, no por las obras de uno, justificados por Él, lo que hicieron en la tierra, galardones, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a leer, ¿verdad? Ahora el 26. Y aconteció que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, recalco, ¿verdad? Aquí, el Señor todavía no ha sido crucificado. No ha empezado el Nuevo Testamento, ¿ok? Está vivo todavía aquí, miren. Y aconteció que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, vosotros sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Ya vieron, no ha empezado el Nuevo Testamento. Entonces, aquí Jesús, ¿verdad? Está viviendo la ley, porque él lo que vino es a cumplir la ley y los profetas. ¿Ok? Aquí vino el Señor a cumplir la ley, lo que nadie pudo hacer, ¿verdad? Para que nosotros alcancemos salvación en Cristo Jesús. Cumplida la ley, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos sellados, ¿verdad? Ya el Señor justificándonos, ¿verdad? Por medio de su sacrificio. Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Entonces los príncipes de los sacerdotes, versículo 3, y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron en el palacio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Mas decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viniendo sus discípulos, se indignaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a la mujer? Porque ha hecho buena obra para conmigo. Porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. ¿Verdad? El Señor hablando claramente, ¿verdad? Que los pobres vamos a tenerlo en el mundo hasta que muramos, hasta que venga Él, ¿verdad? Así que a todo ser humano, no importa que sea no cristiano,
el Señor va a pedir cuenta, porque el Señor es el dueño del oro y la plata. Él ha dado potestad a Satanás para que reine. Él sea el príncipe del mundo, pero no significa que Él es absoluto. Porque Satanás aún se sujeta al Señor lo que permite, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Él es dueño de todo, pero va a pedir cuenta. ¿Cuántos millonarios no se preocuparon tan siquiera de una persona de ayudarle, verdad? Todo eso va a pedir cuenta al Señor, ¿verdad? Vino a él una mujer, porque este ungento se podía, perdón, el 11, porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Porque echando ella, 12, porque echando ella este ungento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que esta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, ¿verdad? Porque Judas no era cristiano, no era convertido, él era hijo de Satanás, ¿verdad? Él no era nacido de nuevo, ¿verdad? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué? Porque había escuchado que Jesucristo iba a ser entregado. Entonces este hombre Judas, con hipocresía, estaba ahí, ¿verdad? Porque lo que y, ¿verdad? Esta era la mentalidad de Judas, ¿verdad? Más que estaba siendo utilizado por Satanás por lo que él seguía en su corazón, ¿verdad? La avaricia. Y dice aquí, 17, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que te aderecemos para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a tal hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y venida la tarde del día, estaba sentado a la mesa con los 12. Y estando comiendo ellos, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y ellos, entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Judas, ¿verdad? Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: quizás soy yo, maestro. Dícele: tú lo has dicho. Imagínense. Qué distraídos que estaban los apóstoles, ¿verdad? Porque ellos no vieron nada. Y entonces, comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos. Miren, vamos a parar un poco aquí. Muchos dicen, ¿verdad? Y esto lo habla la doctrina de los calvinistas, que Judas, él fue escogido para perdición. Aquí estamos viendo el versículo 25. Entonces respondió Judas y le entregaba, dijo, Judas dijo esto: quizás soy yo, maestro. Dícele Jesús: tú lo has dicho.
Judas, en ese instante, él tuvo esa oportunidad de arrepentirse. ¿Okay? Para todos los que dicen que él fue destinado para la perdición, el Señor no hace eso. No hace eso. El hombre escoge. Allí, si a ustedes les hubiera dicho el Señor, tú me vas a entregar. Pero como el corazón está enfocado en ¿qué? ¿Verdad? El corazón de Judas estaba enfocado en la riqueza. No le interesaba lo demás. Así de simple. Así que no hay que decir que el Señor lo predestinó para perdición, porque eso es herejía. ¿Verdad? Todos tenemos libertad de escoger, libre albedrío. ¿Verdad? El Señor no es así. El Señor es justo. 26. Y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dióles diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos, no algunos, por muchos, para remisión de los pecados. Aquí no dice de algunos pecados, de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí está hablando del milenio. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de las Olivas, que es donde el Señor va a regresar, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas de la manada. Y esto pasó. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto pasó. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Y Jesús le dice a Pedrito, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos. Entonces viene Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces él les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor ya sentía angustia, ¿verdad? Él ya sabía lo que iba a pasar. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, más como tú. El Señor dijo, ¿verdad? Claramente, hay una posibilidad que pasar esta copa, Señor, pero dijo: pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Se humilló el Señor, ¿verdad? Y permitió que el Señor Dios Padre hiciera conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque era justo que el Dios castigara al pecado, y castigó a su Hijo por nosotros, porque Jesucristo cargaba todos nuestros pecados en su carne. Fue una sustitución. Todos hubiéramos quedado en esa cruz, crucificados y condenados directamente al infierno, pero todo aquel que ve al Señor Jesucristo reemplazando su lugar, el Señor
sella a los que creen por fe que Él lo hizo, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar. En ese instante, cuando uno reconoce que Jesucristo es el Señor, Él es el que pagó por nuestros pecados, nosotros pasamos de muerte a vida, vida eterna, ¿verdad? El Señor se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó. Nuestros pecados fueron puestos en su carne. En la cruz, Él fue castigado sin culpa. Sin culpa Él. 40. Y viene a los discípulos y los halla durmiendo y dice a Pedro: ¿qué? ¿No habéis pedido velar conmigo una hora? Velad y orad. Velad y orad. Orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. La carne siempre quiere pecar, ¿verdad? Pero si enfocamos más en el Espíritu Santo, en las cosas espirituales, ¿verdad? El Señor nos da fortaleza. 42. Se fue otra vez por segunda vez y oró, diciendo: oh Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos eran agravados, estaban cansados, ¿verdad? Y dejándolos fue otra vez y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces viene a sus discípulos y les dice: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Imagínense qué paciencia el Señor Jesucristo, ¿verdad? A la hora de la muerte, a la hora de lo que Él iba a pasar, porque Él lo sabía, lo que iba a sufrir, aún así el Señor, con su paciencia, y los discípulos, habiendo dicho que darían sus vidas, que esto, que lo otro, se durmieron. Qué paciente el Señor, ¿verdad? 46. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y estando él aún hablando, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es. Prendedle. Y llegándoos inmediatamente a Jesús, dijo: salve, maestro, y le besó. Hipócrita, ¿verdad? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Pedro, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿O piensas tú que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor, si Él les dio, Él podía en ese instante solo dar una orden que acabarán con todo. Pero Él tenía una misión. Jesucristo tenía una misión. Y el Señor debía de entregarse humildemente, ¿verdad? Así que nosotros debemos entender eso, ¿verdad? 54. Mas, ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras que así es menester que sea hecho? Como dice Isaías, ¿verdad? Que él, como oveja, callado, no dijo nada, se fue al matadero, ¿verdad? ¿Ya? No dijo nada. En aquella hora dijo Jesús a la multitud: ¿como al ladrón habéis salido con espada y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me pretendisteis. Mas todo esto fue hecho para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Y los que habían prendido a Jesús
le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se estaba sentado con los siervos para ver al fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscando algún falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Mintiendo, ¿verdad? Y no hallaban, y aunque muchos testigos falsos vinieron, no lo hallaron. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, pues, puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, y respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Aquí está hablando, ¿verdad? Cuando el Señor aparezca ya al final de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote rasgó, como todo religioso, ¿verdad? ¡Ay, Señor, qué barbaridad! Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: culpado es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le herían a puñadas, y otros le dieron de bofetadas, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro entre tanto estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y cuando salió al pórtico, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús de Nazaret. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y después de un poco, se llegaron los que por allí estaban de pie y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a echarse maldiciones y a jurar, o sea, a hablar malas palabras, ¿verdad? Y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y al instante el gallo cantó. 3 veces lo negó, a como el Señor había profetizado, ¿verdad? Y se acordó Pedro de la palabra de Jesús y le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Bueno, vamos a leer hasta ahí, ¿verdad? Ya nos quedarían solo 2 capítulos y terminamos ya Mateo, ¿verdad? Porque aquí vamos a leer estos 2 últimos capítulos, ¿verdad? Muy importantes para que entendamos, ¿verdad? Y saltamos ya, gracias a Dios, al capítulo 1 de los Hechos, libro de los Hechos, ¿verdad? Donde veremos el por qué muchos tropiezan y se confunden en la doctrina, agregando lo que es de judíos a la iglesia, el cual no es así, ¿verdad? Bueno, espero pues que el Señor, el Señor siempre toca corazones. Espero que sus corazones estén receptivos a lo que el Señor les dice, ¿verdad? El Evangelio de salvación para muchos que no conocen. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Efesios 1:13, al instante que uno cree, sellado. Efesios 1:14, desde el instante que uno es sellado, es apartado, ¿verdad? Hasta la posesión, ¿verdad? Hasta la posesión adquirida, que es Jesucristo ya depositado al creer el Evangelio. Entonces eres posesión de Cristo para toda la eternidad.
eres apartado para el Señor. Solo estamos esperando que el Señor nos llame, eso es todo, ¿verdad? Sea que muramos antes o cuando Él venga, de una manera u otra, siempre vamos a irnos con Él, ¿verdad? Así que creyendo el Evangelio es la única manera de salir, de estar libres de la ira de Dios. La única manera de entrar a la puerta estrecha es Jesucristo, al cielo. La única manera de reconciliarnos con Dios es Jesucristo, aceptando el Evangelio de salvación, ¿verdad? Entonces, ahí queda, ¿verdad? Por hoy, estos 2 capítulos. Y hasta la próxima, si Dios nos permite, ya terminando, ¿verdad? Vamos a dejar los 2 porque son un poco cortos, ¿verdad? Los últimos 2 capítulos en la próxima vez. Y ya pasamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Que ya esto vamos a ir enseñándolo con la pizarra para que estemos más claros, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros y por favor compartan el Evangelio, compartan con amistades, ¿verdad? Porque así ustedes contribuyen, de esa manera ustedes están aportando también, así como estábamos leyendo en el capítulo 25. Se nos ha dado a nosotros el Evangelio, entonces nosotros debemos de dar esas buenas nuevas a otras personas. Podemos darlo en internet, el mundo está en internet, está fácil. Solo se postea, se copia, se postea en todos los lugares. Y así alguien lo va a leer. Y nos vamos a llevar la sorpresa. ¿Cuántas personas alcanzamos con el Evangelio de Jesucristo? De esa manera trabajamos. Si te da pena, eres penoso de hablar, pero trabajas para el Señor. Que el diablo no te quite los galardones, no te quite las coronas, no te quite las bendiciones que el Señor quiere darte, ¿verdad? Todos podemos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo siempre confiesa al Hijo de Dios Jesucristo, ¿verdad? Así que esa es no tarea, es nuestro deber como hijos, ¿verdad? Glorificando al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Así que en este día, gracias al Señor, ¿verdad? Por dejarnos, ¿verdad? En este momento escuchar. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima, ¿ok? Cuídense.